Hola, hola a todos, muy bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando este set de collar con sus aretes. Muy fácil de realizar las puntadas, estaré explicando el paso a paso y no se van a confundir, ya que las mismas puntadas que se trabaja en el collar llevan en los aretes. No es nada difícil, absolutamente nada. Así que espero lo puedan hacer y pueden realizar también en el color de su preferencia. A esta puntada le llaman puntos abultados o también le dicen puntos puff. Entonces lleva cadeneta, punto deslizado y puntos bajos. Y el punto puff o el punto abultado, como tú lo llames. Estos son los implementos que estaremos utilizando para realizar este proyecto: tijera, aguja de tejer número 3, los anzuelos para el arete y las argollas. Estaremos también ocupando este hilo de crochet en color amarillo claro. Vamos a empezar a realizar el nudo de esta manera. Ustedes aquí lo pueden realizar el nudo de su preferencia. Este primer punto yo nunca lo cuento porque es el que me ayuda a apretar el trabajo. Ahí lo aprieto con la uña de esta manera y ahora hago de esta forma. Voy a tejer 4 cadenas arriba, 1, 2, 3, 4. Ahora voy a enlazar en el primer punto de cadena. Estaré ubicando 4 puntos de vareta, pero esta puntada la hacemos de esta manera: tomo lazada, paso en la primera cadena y le dejo en suspenso, sostengo con la uña, hice el primer punto, 1, tomo lazada, paso en el mismo orificio, 2, tomo lazada, paso en el mismo orificio, 3, así. Ahora voy a pasar este hilo por todo, saco así y cierro en punto deslizado. Ahora voy a elevar 4, 1, 2, 3, 4 cadenas. De nuevo tomo lazada, 1, en el mismo orificio pongo de nuevo 3 puntos de vareta, 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3, ahí, de esta manera. Ahora entonces voy a pasar por todo lo que hicimos. Todo es así repetitivo. Si yo aquí elevo 3 cadenas, siempre tiene que ser 3 cadenas. Si yo pongo 4 cadenas, siempre 4 hasta terminar. De esta manera es como vamos a realizar el largo deseado. Así es como quedó el proyecto. El largo lo ponen a su manera. En mi caso he dejado de 55 centímetros de largo. Ahora quiero explicar en el siguiente paso. Si ustedes aprecian allí, aquí le falta por el borde de este lado. Me falta este lado. Mira la diferencia cómo se ve. Falta hacer el borde que hemos realizado aquí. Entonces, como todo es repetitivo, voy a dejar hasta aquí este trabajo. Entonces quiero indicarles cómo vamos a cerrar el borde en este lado. Bueno, entonces les voy a indicar este borde para que quede parejo en ambos lados. Pongan cuidado en esta parte. Voy a estar elevando 4, 1, 2, 3, 4.
En estos puntos o en estos orificios que ustedes aprecian, en este, vamos a ubicar puntos deslizados. Pongo la aguja ahí. Y paso en punto deslizado. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Cojo aquí y pongo punto deslizado. 1. Ahora elevo 1, 2, 3, 4. Aquí en este orificio punto deslizado. 1, 2, 3, 4. De nuevo cierro aquí punto deslizado. Ahora de nuevo 1, 2, 3, 4. Y hemos terminado. Aquí en el último, donde iniciamos, ahí cerramos en punto deslizado. Vea cómo se ve de bonita y vea cómo quedó. Espero que me hayan entendido. Ahora quiero explicar. Ahora pasamos en la parte de atrás. Si ustedes no consiguen broches para cerrar aquí en ambos lados, entonces solamente llegan y ponen como yo lo hice, de esta forma. Con estas tiras podemos atarlas de nuestro cuello. Paso a explicar esta puntada en espuma de mar, también le dicen puntada Salomón. Vamos a realizar la puntada Salomón o espuma de mar. Hemos tejado hasta ahí y estaré cerrando en un punto deslizado. Pongan mucho cuidado en este punto. Vamos a hacer la puntada Salomón. Elevo de esta manera y con estos dos dedos sostengo, paso el hilo. Este hilo que ustedes observan, vamos a cogerlo y cerramos en punto bajo. Allí hicimos el primer punto del nodo Salomón. De esta misma distancia elevo otro poco, sostengo de nuevo aquí, paso, cojo punto bajo y cierro. Hice el segundo punto. Mire cómo se va deformando. Hago otro. Estoy haciendo flojo y despacio. Elevo, paso el hilo, cojo esta hebra de aquí y por allí paso punto bajo. Ya voy realizando 3 puntos. 1, 2, 3. Vean cómo va formando la parte del cordón. Les voy a dar las medidas por si quieren hacer de este tamaño. El largo de las tiras quedó realizado de 31 centímetros. En ambos lados tienen que medir igual. Ese es el largo para nosotros poder atar de esta forma en el cuello. Si no quieren ubicar broches o si no consiguen broches, solo llegan y tejen de esta manera. Y la podemos atar así, de esta forma. Para los aretes son las mismas puntadas, sino que son más poquitas. Vamos a trabajar las mismas puntadas. Aquí les enseño, mire este arete como quedó. En el lado de los aretes solo vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 motivos, que es en este. Recuerden que siempre en este punto donde vamos a bordar por el borde está en punto deslizado. Aquí yo no cambio absolutamente nada, entonces no las quiero confundir. Vamos a cerrar allí. Ahí cerramos en punto bajo y estaré ubicando punto bajo en cada uno del borde. Estaremos trabajando 4 puntos bajos, 4 puntos bajos, 4 puntos bajos, 4 puntos bajos a todo, así como he realizado aquí. Si ustedes aprecian, ahí se ve los puntos bajos. Iniciamos.
1, 2, 3, 4. Pasamos al siguiente. Ahí pongo de nuevo 1, 2, 3 y 4. De nuevo acá 1, 2, 3, 4. ¿Sí ve cómo va formando? Ahora quiero indicarles dónde vamos a ubicar la argolla. Ahí estaremos elevando. Cuando ya llegamos aquí, mire cómo quedó trabajado a todo alrededor en puntos bajos. Ahora vamos a ubicar donde va la argollita. Vamos a elevar 3 cadenas. Hemos llegado allí y aquí voy a estar tejiendo en punto deslizado. Voy a tejer 3 cadenas arriba. 1, 2, 3. Cierro enseguida en punto deslizado, y esa hebra que nos queda vamos a pasar por la parte de atrás, así. Ahora vamos a ubicar aquí la argolla. Bueno, aquí ya ubiqué la argollita y el anzuelo, quedó de esta manera, y acá tengo el otro. Si vieron como no es de complicado, espero que lo puedan hacer. Estaremos viendo en un próximo contenido.